nuestra mente se emociona, el alma se emociona y ocurre quebrantamiento. Mi hermana Laura, cuando comenzaba a dirigir, yo sentía que Dios estaba allí ministrando a través de ella y había esa emoción, ¿verdad? Creo que todos lo sentimos. Yo quiero dar un pequeño testimonio antes de comenzar cualquier palabra. El enemigo quiso perturbar este momento, ¿sabe? Y hubo un momento hace unos días en que yo sentía en una parte de mi mente allí que tuve que llevar cautiva a la mente de Cristo, que hoy iba a ser un poco menos que la vez pasada, que iba a haber poca gente y que esto no iba a funcionar aquí afuera como funcionaba allá adentro. Y la hermana Laura dijo algo: si adentro teníamos 200, hoy aquí vamos a oír hasta 400 personas si es posible. Y hoy veo con mucho gozo en mi corazón que la gente está respondiendo. No solo la iglesia, gente nueva, gente que está viniendo y que se está acercando a la presencia de Dios. Por eso el enemigo está vencido, hermano. No deje que el enemigo le ponga nunca cosas en la mente. Lleve cautivo esos pensamientos negativos a la mente de Cristo. ¿Cómo se hace eso?, dirá usted. ¿Sabe cómo, mi hermano? Sencillo, orando, leyendo, escudriñando las Escrituras. Cada día en la mañana haga un devocional, convierta una vez a la semana, aunque sea en su hogar, un altar familiar. Busque la presencia de Dios, porque en este tiempo de confinamiento yo creo que Dios está haciendo cosas maravillosas. ¿Quién ha sentido cosas maravillosas en este tiempo, hermano? Como cristianos, yo creo que todos lo debemos sentir, porque aunque estemos para el mundo confinados, por ahí veía un mensaje que decía: enero, febrero, confinamiento y diciembre. O sea que desde marzo hasta diciembre no ha habido meses. Yo no creo eso. Yo creo que Dios estará siempre con nosotros, dentro y fuera de nuestra iglesia, dentro y fuera de nuestro hogar. Aquí está el Señor, hermano. Aquí está la presencia de Dios. Y eso es lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Las maravillas que Dios nos muestra aún en medio de la situación en que podamos estar. Diga conmigo: la vida, repítalo allí, diga: la vida es maravillosa. ¿Sabe por qué creo yo que la vida es maravillosa? Porque Dios la creó. Y yo creo que Dios no creó la vida para que sea mala, para que sea un estorbo o una aflicción en nuestra propia vida. ¿Sabe? Según un diccionario por allí, define la vida como el espacio de tiempo que existe entre el nacimiento y la muerte. Ese espacio de tiempo se define como vida en muchos diccionarios. Pero en la palabra de Dios, ¿será así? No, mi hermano. La vida la creó Dios desde tu nacimiento. Por eso es que la palabra es clara cuando Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Porque la vida en Cristo no comienza con tu nacimiento físico. La vida en Cristo, la vida que Dios te dio verdaderamente, comienza cuando recibes a Cristo en tu corazón y te llenas del Espíritu Santo de Dios. Dios es espíritu y Él quiere que le adoremos como en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, pero es maravilloso en el mundo natural. Por eso el mensaje, si le queremos colocar un título a este mensaje de hoy, es: la vida es maravillosa. La vida es maravillosa, hermano. Yo cuando estaba niño, y yo creo que los que de mi edad para por allí están cerca podrán recordar eso, nos acostumbraban a enseñar en la enseñanza secular que existían 7 maravillas en el mundo antiguo. ¿Quién recuerda esas 7 maravillas? Oyó hablar de esas 7 maravillas en el mundo antiguo. Recuerdo que una eran los jardines colgantes de Babilonia. Otro eran el faro de Alejandría. Eran estructuras inmensas que le mostraban al hombre en ese tiempo las maravillas que para ellos representaban esas estructuras. El Coloso de Roda era una estatua tan inmensa que fue creada para asustar a los enemigos que llegaban a Roda. Y
una de esas maravillas del mundo antiguo, para los que la pudieron leer, era nada más y nada menos que la diosa Diana. La diosa Diana era un templo creado con tanta estructura, con tanta magnificencia, que para ellos era una maravilla el templo a la diosa Diana, Artemisa, en Éfeso. Y sabe algo, hermano, la gente vivía pendiente de esa maravilla. La gente iba a esa maravilla y le ponían figuras y hacían figuras de oro, de bronce, de acuerdo a la capacidad de pago de la persona que podía adquirir esas maravillas, entre paréntesis, de lo que representaba la diosa Diana. Y igual ocurre hoy aquí en Venezuela. Hay una estatua por allá en Trujillo, no sé quién la ha visitado por allá, donde mide como 40 metros y la gente hace figuras de esa estatua. ¿Y qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasó con esas maravillas del mundo antiguo? ¿Dónde están hoy? Dice la palabra que cuando Pablo predicó en Éfeso, la gente se convirtió y ese templo fue destruido. Hoy, los templos de los que el hombre ha considerado maravillas ya no existen. Entonces querrá decir esto que no hay maravillas ya en el mundo. No hay maravillas ya en la tierra. Yo quiero hablarle hoy de 4 maravillas que nosotros los cristianos debemos apreciar hoy y que no tienen que ver con estructuras físicas, porque las maravillas de Dios no son físicas, son espirituales. Y esas maravillas permanecerán en el tiempo para siempre. Y esas maravillas no tienes que ser tú rico ni pobre ni de ninguna clase social para tenerlas en tu vida. Esas maravillas solamente las puedes tú adquirir cuando recibes a Cristo en tu corazón y le das lugar a que el Espíritu Santo te muestre las maravillas que Dios tiene para tu vida. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, debemos reflexionar y observar esas maravillas que tenemos nosotros a nuestro alcance y están al alcance de todo aquel que la quiera recibir y que le van a servir para no tener, hermanos, que ver ni oír, para sentir la presencia de Dios, que es la maravilla más grande que nosotros podemos tener, a Cristo en nuestro corazón. Esa es la maravilla más hermosa que nosotros podemos tener. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 21, el Señor le dijo a Moisés, después de tenerlo 40 años en un desierto, nosotros no tenemos ni un año en confinamiento. Moisés estuvo 40 años en un desierto. Y cuando él entendió y conoció lo que era la maravilla de tener a Dios en su corazón, de verlo en la zarza y de conocerle y de entender que era una maravilla tenerlo allí, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Busque Éxodo 4:21 cuando lo pueda leer, si no ahora lo puede leer en su casa. Y el Señor le dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, hermanos, el Señor te dice esta mañana, si tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando vuelvas al mundo, Egipto es símbolo del mundo. No te quedes en el mundo, no te contamines con el mundo. Cuando vuelvas al mundo, cuando vuelvas a Egipto, le dijo el Señor a Moisés, muéstrale a Faraón. ¿Quién representa a Faraón? Faraón es el problema. Faraón es la situación que tú creas tener y que está dañando tu vida, que está dañando tu salud, que está dañando tu economía, que está dañando tu relación familiar. A ese Faraón, muéstrale, le dijo el Señor a Moisés, las maravillas que yo haré contigo. ¿Y las hizo o no las hizo Dios? ¿A quién se las mostró Dios, las maravillas que hizo Él? Al mundo, mi hermano, porque las maravillas de Dios ya son tuyas. Ya tú las tienes. La vida es maravillosa porque Dios está conmigo. Esas maravillas que tú tienes que mostrarle al mundo incrédulo, aquellos que nos escuchan por estos medios. ¿Sabe? Yo nunca pensé en mi vida que iba a tener la oportunidad
de predicar la palabra de Dios en las naciones. Yo se lo pedí al Señor. Señor, llévame a las naciones a predicar muchas veces. Y últimamente, en este tiempo de confinamiento, yo llegué a pensar que ya eso iba a ser una meta imposible. Y resulta ser que ahora me llaman, me felicitan y me hablan de naciones que yo nunca pensé ni ver, ni oír, ni siquiera estar presente. ¿Por qué? Porque las redes, mi hermano, nos permiten a través de los mensajes que damos cada domingo en YouTube ser oídos. No para vanagloria de uno, para la gloria de Dios, que su palabra pueda ser oída en todas las naciones y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es una maravilla, hermano. 4 maravillas quiero hablar, que nosotros como cristianos hemos descuidado, y que hoy quizás sea el momento, en este tiempo de confinamiento, de reflexionar en esas maravillas. Y sobre todo, hermanos amados, de valorarlas, de darles valor. ¿Sabe qué es una maravilla? Salmo 19:1. Dice la palabra allí que los cielos, diga conmigo, los cielos muestran la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En este tiempo, hermanos, lástima que no está, bueno, aquí está Naida, que lo puede ratificar lo que voy a decir. Cuando se nos va la luz en la noche, nos sentamos en el frente, ¿verdad, Naida? De nuestro apartamento allí. Como estamos en planta baja, nos sentamos a ver la gente que nos pasa y a ver las estrellas. Y yo les digo, voy a ver las naves espaciales que pasan por allí, porque pasan estrellas que se llaman estrellas errantes. No sé si usted ha oído hablar de lo que son las estrellas errantes. Las estrellas errantes son meteoritos, hermanos, que pasan lentamente, como estrellas fugaces. A veces pasan rápido, a veces pasan lentamente. Y uno las observa y yo veo, me gusta, mi hermano, yo me deleito. A veces parece que me va a dar como que tortícolis de tanto mirar para el cielo allí sentado y ver esas estrellas y ver esas estrellas errantes pasar. Y yo digo, ¿para dónde van, chicos? Y sabe, me pone a pensar el Señor, eso es una maravilla, chicos, y que pocas veces lo apreciamos. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de conocer a Cristo y ser bautizados en Mérida, una ciudad hermosa. Y sabe, yo era incrédulo. No era incrédulo, no, tenía mucha fe en Dios, pero lo veía desde otro punto de vista. Mejor dicho, desde el punto de vista religioso. Y en cierta ocasión yo fui a la iglesia con mi esposa después de tanta insistencia de un pastor evangélico para que fuese a su iglesia. Y me decidí a ir con mi esposa por quizás apoyar a ese hombre que se molestaba en ir a mi casa a invitarme. Hermanos, y les digo algo, cuando yo llegué a esa iglesia, era una iglesia que no tenía techo casi, apenas estaba empezando, no tenía paredes laterales, lo que había nada más era un espacio allí donde se predicaba la palabra. Pero desde ese lugar, fue de noche cuando fuimos nosotros, se veían las montañas y se veían las estrellas. Y yo observé de pronto, mientras el pastor predicaba, que lo que yo estaba viendo, para mí, nunca lo había visto desde ese punto espiritual, desde ese punto de vista espiritual. Y entendí, hermanos, cuando ese hombre hablaba, el pastor, casualidad, no es casualidad, yo creo que Dios nunca es casual. Dios tiene causalidad para nosotros. Y el pastor escogió predicar ese día sobre 2 de Corintios, creo que es, o 1 de Corintios 2:14, que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Al mundo le parece locura lo que nosotros creemos, y no las puede percibir porque no tienen el Espíritu Santo que tenemos nosotros.
Y cuando ese hombre predicaba de eso, digo, yo enseguida dije dentro de mi corazón, yo quiero sentir eso. Yo quiero. Y cuando ese hombre dijo, ¿quién quiere pasar adelante? Ya yo estaba en el frente para recibir al Señor y recibir ese Espíritu Santo que me pudiese mostrar y enseñar las maravillas que yo como hombre estaba viendo y no las podía entender. Hoy las entiendo. Hoy le doy gracias a Dios por la llenura del Espíritu Santo en mi vida, porque me hace sentir que tenerlo a Él ya es una maravilla. Él es la maravilla, mi hermano. Dios le dijo a Moisés, muéstrale a ese faraón las maravillas que yo haré contigo. Quizás contigo no las ha empezado a hacer, porque tú no le has dado la oportunidad. Pero cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios y empiezas a observar la naturaleza, empiezas en este tiempo que te da tiempo a ver la naturaleza, a observar las estrellas, a observar en el firmamento. El firmamento significa lo que tú logras alcanzar a ver con tu vista física. ¿Quién no ha ido, mi hermano, a un momento de su vida a observar lo que la naturaleza nos ofrece? Usted no ha visto el mar, cómo el mar se llena de agua, tiene tanta agua y no se derrama. Y le llegan miles y miles y miles de ríos al mar y le llenan y no se derrama. Y el mar vuelve a sacar el agua, las nubes que salen del mar vuelven a producir los ríos. Ese es un ciclo de vida. Eso es una maravilla. Tú formas parte de una maravillosa vida. Dios te dio vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Así que aprovéchalo en este tiempo de pandemia, empieza a entender y a comprender por qué estás allí, por qué Dios te pone en un lugar donde no puedes hacer otra cosa. Un hermano me decía, qué broma, ¿no? Los millonarios tienen todos los millones del mundo, pero no pueden disfrutarlo ahora porque están igualitos que nosotros, tienen que estar en confinamiento, tienen que estar en aislamiento. Y Dios está permitiendo esto para que los hijos de Dios reflexionemos. Este mensaje es más que todo para la iglesia, pero también le sirve a aquel que me está escuchando y quiere aprender y entender y conocer las maravillas que Dios nos da. Primera maravilla, la naturaleza, mi hermano. Vemos y observamos el cielo y ¿qué vemos? La gloria de Dios. Vemos y observamos los ríos, las montañas, la nieve. ¿Y qué observamos? La obra de sus manos. Porque esto no lo hizo el hombre, esto lo hizo Dios. Y si lo hizo Dios y Dios nos muestra su gloria en los cielos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Diga conmigo, creer que Dios existe. Que Dios existe, es real, es verdadero y está en tu vida y es una maravilla en ti. Porque Jesús lo dijo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada. ¿Dónde? ¿Será en el templo? No, Él no dijo en el templo. Él dijo, mi Padre y yo veremos y haremos morada en ti, en tu corazón. Cristo vive en tu corazón. Y es una maravilla. La primera maravilla es la misma naturaleza que nos muestra la creación de Dios. ¿Cuál será la segunda maravilla después de la creación de Dios? Juan 1:14, para los que les gusta anotar y observar y confirmar lo que el pastor habla. Tenemos que confirmar lo que hablan los pastores. Quiero decir públicamente y reconozco hoy la pérdida, me sentí muy triste, mi hermano, cuando escuché la partida de un hombre de Dios, un hombre que tuve la oportunidad de conocer y de compartir con él. Hermano Helio Peña, un hombre pastorazo, un pastor dedicado, un hombre que ayudó a los pastores. Hasta yo fui bendecido por él cuando últimamente, ¿sabe qué? Me invitó, nos llamaron y me invitaron a, pastor, lo invito a un cóctel. Y digo, bueno, yo voy a un cóctel, hermano. Y me invitó, ¿dónde es el cóctel, hermano? En la iglesia Maranata, a las 8 de la mañana lo espero allá.
Y yo voy para allá, mi hermano, voy a ver pero un cóctel en la mañana. Y cuando llego a Maranata, mi hermano, estaba Kenneth Sonder allí preparando el ambiente, un salón, y empiezo a ver un poco de mecates así guindados, y dentro de esos mecates, cada espacio, un suero con la avena preparada para ponernos un suero, mi hermano. Ese era el cóctel. Un suero con vitamina, con lo que un poco de inyecciones allí metidas. Ese cóctel lo sembró Elio Peña para los pastores, para que tengamos fuerza, porque ese cóctel nos ayudó a que fortalezcamos nuestras defensas. Y él mismo se inyectó el cóctel. Y los médicos que inyectaron el cóctel, que estaban allí, también se pusieron su cóctelito, porque era importante. $30 se supone que valía cada cóctel, porque las medicinas están caras. Y solamente las agujas, las inyecciones, esas, ¿cómo que le llaman eso? Del equipo, costaba un dineral. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Que ese hombre de Dios partió con el Señor. No murió de COVID como muchos podrían pensar, murió de 2 infartos que le dio. Y cuando vemos esas cosas, nos invita a nosotros, los que estamos vivos, a reflexionar sobre cómo está nuestra vida. ¿Sabe ese hombre? Usted hubiera visto los videos que pasaron del, ¿cómo es que le llaman eso? El acto del sepelio, que hay, que no se pueden en las funerarias estar. Ese hombre lo veloriaron y había miles de personas allí. Hasta una tarima puso el pastor Rafael García de primicia allí. ¿Por qué? Porque escuche bien esto, mi hermano. Cuando tu vida ha sido motivo de gozo para el Señor, es una maravilla. Es una maravilla. Juan 1:14 nos habla de la segunda maravilla. ¿Por qué no es la primera? Porque para que pudiese entender usted hoy que la segunda tenía que venir como consecuencia de la primera. La primera es la naturaleza, y dentro de la naturaleza que Dios hizo, también hizo al hombre. Y lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Pero el hombre lamentablemente cayó en pecado por la desobediencia, por la falta de fe, de creer. Porque el problema de la humanidad, incluyendo al creyente, es que a veces lamentablemente tenemos que ver para creer. Y Eva tuvo que ver y le pareció agradable, árbol codiciable, el del conocimiento del bien y el mal, que no tenían por qué comer. Pero se dejó engañar por la serpiente, por Satanás. Así, cuando el hombre cae en pecado, entonces Dios no iba a menospreciar su creación. Dios no iba a dejar de tener la oportunidad de darte a conocer sus maravillas. ¿Y a quién envió? A su Hijo unigénito, a Jesús el Salvador. Y Juan 1:14 dice, nosotros, dice, hablando de ellos que lo vieron, que lo tocaron. Toca un poquito ahí el que está a tu lado, dile, Dios está contigo. Juan, el apóstol amado, el que hizo el evangelio del amor, él dijo, mi hermano, y a mí nunca se me olvidará esa expresión, cuando yo la leo en la Biblia me da certeza de saber que lo que yo creo vale la pena creerlo. Juan dijo, nosotros vimos su gloria. Juan vio la gloria de Dios en Jesús. Él lo dijo, nosotros vimos su gloria, nosotros lo pudimos tocar, estuvimos con Él, caminamos con Él. Era una maravilla lo que estaba diciendo, no era una maravilla decir yo toqué al Hijo de Dios. Y Juan dijo, nosotros lo vimos, lo tocamos, caminamos con Él. Y ahora, dice Juan, la gloria que vimos en este hombre no era cualquier gloria, era una maravilla, porque era la gloria como la del unigénito Hijo de Dios, Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad.
Es una maravilla tener la verdad en nosotros, tener la gracia, mi hermano. La gracia es el don inefable, es el regalo más grande que Dios te ha dado. Porque a través de la gracia conoces a Cristo el Salvador y el que nos da salvación y vida eterna. ¿Quiere usted preguntarse dónde está Elio Peña ahorita? Una guara. Está, hermano, al lado. Porque Jesús lo dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Elio Peña no está muerto, está vivito y coleando allá en el cielo, en la presencia de Dios. Porque donde yo estoy y donde yo esté, vosotros estaréis, dijo Jesús. Se lo dijo a Juan, se lo dijo a Pedro y nos lo dice a nosotros hoy. Segunda maravilla, diga conmigo, Cristo Jesús. Esa es la maravilla que tenía que venir como consecuencia de la primera. Para mostrarnos Dios a nosotros. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte. Un hermano me decía, pastor, y es que yo desde que el confinamiento empezó, yo me encerré en mi casa y no quería salir, no quería hablar, no quería conocer a nadie, no, tenía pánico a salir. Pero escuchando una palabra en los mensajes que nosotros hacemos en las redes, él dice que él pudo entender que si él creía en Dios, no tenía por qué tener temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios es amor. Tercera maravilla. Diga conmigo. Las Escrituras. La Biblia. La palabra de Dios. Hermanos amados, déjeme decirle algo. El apóstol Pablo pudo entender esto tan bien y tan específicamente, que creo que está en el capítulo, voy a rectificarlo, no se me vaya a olvidar y vaya a decir algo que no es. Usted lo puede buscar. Romanos, capítulo 15, ese era. Capítulo 15, versículo 4. Para los que anotan, Romanos 15, 4. Dice la palabra del Señor. Y lo dice un hombre, mi hermano, que tuvo que nacer de nuevo, que tuvo que entender lo que era la maravilla de Dios, porque cómo nos hace el Señor a veces entender sus cosas. A Pablo el Señor lo castigó, le dio palo para poderle hacerle conocer las maravillas que él tenía para él. ¿Sabe? Dios tiene maravillas para ti, mi hermano, pero tú tienes que conocerlas. Tú tienes que saber cómo funcionan en tu vida esas maravillas. ¿Cómo las puedes tú apreciar? Romanos 15, dije 4, ¿verdad? Dice el Señor allí a través del apóstol Pablo que esta se refiere a las Escrituras, a la palabra de Dios. Estas, diga conmigo, estas Escrituras que tengo en mi mano hoy. Esta Biblia que me regalaron, que compré, que la pude adquirir y que la estoy leyendo y escudriñando. Estas se han hecho, se han realizado, se han escrito para que por la consolación de estas Escrituras nosotros tengamos esperanza. Diga conmigo, tengo esperanza. Hermano, la esperanza que nosotros tenemos no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Es una esperanza como la que tuvo Abraham, que dice la Biblia que creyó en esperanza contra esperanza, porque desde que nosotros nacemos tenemos una esperanza de vida que lo llaman expectativas de vida. Pero cuando tú tienes a Cristo y naces de nuevo como tuvo que nacer Nicodemo, esas expectativas y esa esperanza pasan a ser una esperanza contra la esperanza que tenías antes. Porque yo en el mundo creía que iba a vivir 50 años, 80, 100 años. Yo les reclamo a Dios 120. Porque si Abraham lo dijo, ¿verdad? 120.
Pídale a Dios, pero que sean 120 años como Abraham, que después que tuvo a Isaac y a Ismael y murió Sara, Abraham siguió vivito y dice que después le llegó Cetura. ¿Sabía eso? Cetura, dicen los teólogos, que era la misma Agar que volvió otra vez después de muerta Sara a vivir y se casó con Abraham. Cetura significa la que volvió. Por eso es que dicen muchos que se refiere a Agar. Pero con Agar o con Cetura, como usted lo quiera, tuvo 6 hijos. Abraham no tuvo a Isaac y a Ismael nada más. Después tuvo 6 muchachos. Y dice la palabra que los envió lejos de Isaac para que no se contaminara la promesa con el mundo. Esos 6 muchachos que envió lejos son lo que hoy llamamos nosotros el pueblo árabe, el musulmán, el que está separado y tienen a Abraham como padre. Pero lo importante de esta enseñanza, de este pasaje de Pablo en Romanos 15:4, es que estas escrituras que usted está leyendo hoy, que usted está compartiendo conmigo hoy, fue revelada por medio del Espíritu Santo a los profetas y apóstoles de Dios. ¿Para qué? Para que por la consolación de estas escrituras, porque sabe que consuela la palabra. Tú estás afligido, lee la Biblia, lee el Salmo 23, lee el Salmo 91, lee los Salmos, pero lee el Evangelio de Jesucristo para que veas, mis hermanos, cómo comienza tu vida a cambiar de tal manera que te llenas de la maravilla más grande que Dios nos ha dado, que son las Escrituras, porque es palabra de vida eterna. Escudriñad, dice la Biblia, las Escrituras, la palabra. ¿Por qué? Porque en ella os parece que tenemos que, diga conmigo, la vida. La vida. Para terminar, cuarta maravilla. Cuarta maravilla. Segunda de Corintios, creo que está. Busque por allí, vamos a ver, a rectificar. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Vamos a leerlo textualmente. Dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Fíjense lo que dice la Biblia acerca de la cuarta maravilla que vamos a estar escudriñando hoy. Siendo manifiesto que sois, dile al que esté a tu lado, tú eres carta de Cristo, expedida por nosotros y escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué significa esto? Las tablas de carne, mi hermano, somos nosotros. Porque escuche bien, tú eres carne, pero la ley de Dios, el Espíritu Santo de Dios está manifestando en tu corazón lo que Dios quiere revelarte. Y Dios quiere revelarte primero a ti las maravillas que tú has entendido que Dios está haciendo en tu vida, como se lo dijo Dios a Moisés. Muéstrale a Faraón las maravillas que yo haré contigo. El Señor te está diciendo hoy, muéstrale allá a tu vecino, a tu familiar que no tiene a Cristo. Muéstrale a aquel que está escuchando las maravillas, mis hermanos, que tú como carta abierta, porque somos una carta abierta al mundo para que nos vean, para que vean las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a través de esas cartas que eres tú y que soy yo, podemos nosotros mostrarle al mundo que en Cristo seremos siempre más que vencedores. Que en Cristo haremos proeza. Que en Cristo no hay confinamiento. Lo que hay es una especie de refugio allí, de apartarse un tiempo para el Señor. Y cuando esto pase, el mundo sabrá
que nosotros hemos permanecido fieles al Señor y que en Cristo todo lo vamos a poder, porque todo lo podemos en Cristo, que fortalece nuestra alma, que fortalece nuestro espíritu, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Vamos a darle gloria a Dios para que alabe al Señor. Alma, cuerpo y espíritu, alaba a Dios, porque en Él haremos proeza. Así que le voy a pedir a los hermanos que puedan traer el alfolí para acá al frente, porque una de las maravillas que Dios nos da es también poder sembrar en el reino de los cielos a través de la obra evangelística que se está haciendo aquí en la tierra. Hermanos, escuchen bien lo que voy a decirles. El confinamiento, la pandemia no pueden evitar, no pueden perturbar tu siembra. En la medida en que tú das, así vas a recibir. Conforme a la medida de tu fe, así te será hecho. Si tú en medio de la escasez siembras al Señor, como lo hizo la viuda, mire, dice la palabra que el nombre todavía de esa viuda se recordará por los siglos de los siglos. Así que vamos a sembrar con fe, creyendo en que lo que vamos a depositar allí, Dios lo va a multiplicar y Dios lo va a convertir en una maravilla, ¿sabes? Porque las maravillas de Dios van a continuar, van a seguir adelante y vamos a ver mejores cosas que las que hayamos visto, porque no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mi hermanos, yo les recomiendo algo, haga lo que yo estoy haciendo en las noches cuando se va la luz y creemos que todo está negativo, que todo, no hay vida, no hay salud, no hay nada, no hay esperanza. Mire al cielo y trate de ver esas estrellas errantes. Cuando la vea se va a acordar de mí. Y piense por un momento de dónde vienen y hacia dónde van. Y eso le va a mostrar a usted la gloria de Dios. Dios es real, hermano. Dios existe, es verdadero. Y sobre todo, tiene un propósito en tu vida. Que le conozca, que te llenes de su espíritu, que te llenes de su gracia. Y que hoy recibas lo mejor que puedes haber recibido en tu vida, a Cristo en tu corazón si no lo tienes. Amén. Muéstrale a aquel que no lo tiene cómo es una maravilla tenerlo en nuestro corazón. Y repita conmigo, vamos a terminar con una oración de fe. Lo vamos a hacer cada vez que tengamos un servicio en la calle, porque sé que gente nos está escuchando y quizás tengan ahora la oportunidad de recibir esa maravilla en su corazón. Amén. Así que vamos a ponernos de pie todos. Vamos a levantar bandera, vamos a levantar una oración de fe, creyendo que los que no lo hayan hecho puedan tener la oportunidad de hacerlo y recibir aquel que nos da las maravillas que Dios nos da en Cristo Jesús. Repitan conmigo: Señor Jesús, en este momento, en esta hora, recibo en mi corazón tu verdad. Te hago a ti promesa de reconciliación si no lo he hecho, y de aceptación si no te he recibido, para que tú entres a vivir en mi vida, a morar allí en mi corazón, para que me conviertas en una nueva criatura, para que las cosas viejas de mi vida hayan pasado ya, y de aquí en adelante convierta mi vida en cosas nuevas. Hoy, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Y sobre todas las cosas, enséñame a ser obediente a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Dele un aplauso de victoria al Señor.